audiencia de FETV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales. El día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la licenciada Carmen Ortiz. Ella es psicóloga. Licenciada, gracias por acompañarnos en estas pantallas de FETV en su programa Medicina al Día. Bueno, muchas gracias a Medicina al Día por esta cordial invitación para compartir con ustedes nuestros conocimientos y experiencias. Así es, licenciada. Y con respecto a sus conocimientos y experiencia en materia de psicología, nos gustaría compartir y hablar un poco acerca del tema de la inteligencia emocional y cómo impacta en la conducta precisamente de los jóvenes. Y tomando en cuenta también que estamos en un retorno a clases. Muchas facetas, muchos factores que influyen también en la conducta y el comportamiento de un joven en la actualidad. Perfecto. Bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando en este momento deben estar claro que el concepto de inteligencia emocional no es nuevo. Realmente nuestro cerebro evoluciona de un cerebro primitivo a un cerebro cognitivo y da paso al manejar todas las emociones del ser humano. En esas emociones, la capacidad que tenemos de reconocer las emociones de otros, esa capacidad de entender cuando estás alegre, cuando estás triste, cómo responder ante un impulso, ante un enojo, eso habla del desarrollo de tu inteligencia y es fundamental en el desarrollo de las relaciones sociales, de ese sentido de confianza que el chico, el adulto, desarrolla y que le permite interactuar con otras personas. Estamos regresando a clase y sería sumamente importante que tanto los docentes como los padres lean un poco sobre inteligencia emocional, cómo entender esos cambios de conducta. Están regresando chicos que tuvieron 2 meses y medio, 3 meses de vacaciones, recién regresando de carnavales y ni hablar de los carnavales, de todo lo ocurrido en los carnavales. Había un desafuero, por decirlo de esa manera, donde todo el mundo sacó esa euforia, esa alegría, pero también dentro de esa alegría nosotros podemos rescatar comportamientos que dejan mucho que hablar en cuanto a cómo se están conduciendo nuestros jóvenes actualmente, cómo ese impulso, el ser el más chévere de la película o el querer cruzar miradas con otros o que lo vean como el más importante, está pasando ese límite de lo bueno y lo menos bueno. Entonces, es bien importante que nosotros ciertamente abordemos ese tema y que veamos cómo están respondiendo nuestros chicos a las emociones, a las presiones de grupo, sobre todo a las presiones de grupo. Y ellos como jóvenes en este momento están entrando al colegio. Empieza esa presión de grupo de quién es el mejor, de quién es el más fuerte, de quién es el que tiene los músculos, de quién es el que es un aburrido. Empieza esa famosa palabra bullying, que es básicamente afecta tanto en nuestros medios escolares y también en nuestros medios laborales. ¿Se podría decir, licenciada, entonces que tomando en cuenta esta generación, redes sociales, la popularidad, el bullying, se podría mencionar que estamos en una generación más impulsiva? Yo más que impulsiva, yo diría que nosotros como padres, como maestros, como sociedad, tenemos que entender que en el desarrollo de esa inteligencia emocional empieza ese proceso de autoconocimiento del adolescente, del niño, del adulto. Si un adolescente no se reconoce, no sabe en dónde él puede realmente florecer, por decirlo de esta manera, y no reconoce sus fortalezas y sus debilidades, pero unas debilidades que se trabajan en la escuela, se trabajan en la familia, se trabajan a nivel de los maestros. Ese autoconocimiento es lo que le da a él la confianza. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, tanto en el hogar como en el colegio, para reforzar la confianza? Luego está esa parte de la empatía, el que él sepa reconocer las emociones de sus compañeros, que él sepa entablar una relación con esos compañeros, no solamente con el hecho de la alegría, de divertirse, sino también de entender cuando hay tristeza, cuando ese compañero tiene alguna situación. Decimos en la calle, el ponerse en los zapatos del otro es importante. Los chicos no saben eso.
Pero si en el hogar nosotros le explicamos las emociones, cómo demostrar empatía, cómo ser asertivo en su comunicación, el chico va a regresar al colegio y va a notar inclusive que ese trabajador manual que le abre la puerta todos los días puede estar lastimado o está muy callado, pero eso empieza en casa. La empatía, el autoconocimiento es en casa. Enseñarle al chico a buscar esas relaciones sociales que le dan valor, enseñarle que si quieres ser un triunfador, si quieres ser una buena persona, debes de reunirte con las personas buenas. Tal vez muchos jóvenes en sus hogares no reciban este tipo de educación por sus padres de familia y es una realidad y hay que aceptarlo que muchos padres de familia no brindan este tipo de educación a sus hijos, tal vez porque están muy inmersos en el trabajo, están ocupados con otro tipo de actividades y digamos que los hijos van a los colegios, aprenden nuevas conductas por parte de sus compañeritos, de sus amiguitos. ¿Cómo puede hacer ese joven con esa juventud a flor de piel autorreconocerse y también demostrar empatía por otros jóvenes? Mira, lastimosamente tenemos que aceptar de que nosotros somos el primer modelo que tienen nuestros hijos. En cierta forma, no estoy diciendo, papá, tú eres responsable de lo que es tu hijo el día de hoy, pero sí estoy diciendo que juegas un papel fundamental. Si tu hijo está viendo que en el hogar no hay comunicación, de que a la hora de hablar no hablamos, sino que gritamos, a la hora de comer solamente estamos con el celular, a la hora de pedir un favor decimos, dame eso porque yo tengo derecho, nosotros estamos modelando esas conductas a nuestros hijos. Al llegar al colegio, al relacionarse con otras personas, ellos sencillamente van a poner sobre la piel ese modelo. Así es. En este sentido también, licenciada, ¿cuáles serían entonces esos signos de alerta para que los papás tomen más conciencia, estén conscientes de que sus niños, sus hijos, adolescentes, están tomando una conducta que no es habitual en ellos? Mira, en mi experiencia tenemos que ser muy vigilantes cuando los chicos se encierran en sus cuartos. De repente, de la noche a la mañana, el chico regresa del colegio y se encierra en su cuarto y tú no escuchas nada. Los silencios en un adolescente hay que entrar. Así como los niños chiquitos, cuando uno no escucha, ellos algo están haciendo. Algo están haciendo, hay que entrar. Lo segundo, nosotros debemos de poner reglas en nuestros hogares. El celular, yo no sé si ustedes crecieron con celular, o sea, yo no crecí con celular, sino hasta cuando llegó Telefónica o Belsauda acá, pero nosotros vivíamos sin celular. Ahora nosotros le damos a nuestros hijos el celular. La pregunta es, ¿nosotros como padres hemos puesto alguna regla en la utilización del celular? ¿Cuándo vas a utilizar el celular? Primero haces tus tareas. Si yo te veo muy pegado al celular, yo tengo que estar pendiente. Y hay algo que está ocurriendo en nuestra sociedad y es de que los adolescentes, por demostrar que ellos son lo mejor, tanto niñas como niños, se toman fotos y hay personas en las redes que están haciendo uso de esas fotos para dañarlos y hasta para prostituirlos. Entonces, importante revisar esos silencios, establecer horarios con tus hijos y aun cuando seamos profesionales, nosotros somos padres primero. Nosotros tenemos que hacer ese espacio de familia para conversar, para preguntar cómo te fue, para revisar. Y yo creo que hay algo que es bien importante y es cuando un niño de la noche a la mañana que conversaba mucho, de repente es introvertido, empiezan los silencios, algo está pasando en el colegio, algo está pasando en su entorno. Las drogas están a la orden del día, entonces mirar mucho los ojos de tus niños es importante, de tu adolescente. Cuando hay esas subidas y bajadas de humor, esos son señales de que algo está pasando en tu adolescente y tú tienes que empezar a crear esa barrera de protección, que para mí la principal barrera de protección es el amor familiar y nuestros valores, para lograr de que esa criatura se sienta de que hay personas que queremos que le esté bien. Entonces, importante eso, en resumen, importante cuidar los silencios del chico. Cuando tu hijo se encierra de la noche a la mañana, tú tienes que entrar.
tienes que entrar, tienes que tocar y tienes que pedir permiso, aunque sea tu hijo, tienes que pedir permiso, porque esta nueva generación está acostumbrada a eso, a que nosotros tenemos que pedir permiso porque estamos invadiendo su mundo. Entonces tienes que entender ese mundo. Su espacio, exacto. Los padres de familia juegan un rol fundamental con respecto a la atención de sus hijos. Sin embargo, también en los centros educativos también está el rol del docente, del maestro, que debe velar obviamente por esa educación, pero también por ese bienestar, porque tal vez el cambio de un niño o un adolescente también puede pasar porque esté sucediendo algo en su hogar, ¿no? Mira, violencia. La realidad es de que en un salón de clases normal, en una escuela privada, hay 20 estudiantes, 25 estudiantes. En una escuela pública probablemente van a haber de 30 a 35 muchachos. Es muy difícil que un docente pueda, de una u otra manera, estar al día con cada uno de los muchachos. Sí comparto contigo el hecho de que efectivamente el docente juega un rol importante, pero no es el responsable. No es el responsable final. Yo creo en una triangulación donde están los padres, donde está el docente y donde está esa sociedad con ese niño que está en el centro, con ese adolescente que está en el centro. Y muchas veces nos hemos encontrado de que hay padres que sencillamente justifican las conductas de los hijos frente a los maestros. En la casa tú eres el líder, en la escuela es el maestro. Si yo desautorizo al maestro, le estoy dando a ese muchacho la orden indirecta de no lo respetes. Entonces tenemos que tener cuidado. Y yo creo que uno de nuestros mejores aliados en los centros escolares son los consejeros, el psicólogo del colegio y, por supuesto, el maestro que está pendiente de ese niño o ese adolescente dentro de la escuela. Entonces, es una responsabilidad compartida, pero la responsabilidad primaria somos nosotros, los padres, la familia. Y llámese a aquellos chicos que crecen con los abuelos, con los tíos, ellos juegan ese rol y esa figura. Tomando en cuenta la responsabilidad por parte de los padres de familia, ¿qué debe hacer un padre de familia que tal vez no esté viendo y desconozca totalmente de esta situación, sin embargo tenga un adolescente en su hogar que esté pasando por una situación similar, pero no sabe qué paso seguir? Tal vez esté conociendo, como usted ha indicado, los signos de alerta, cuál es ese llamado de atención que hace, pero debe también conocer cuál es ese paso a seguir. Me gustaría detallarlo un poco más, licenciada, al regresar de un cambio comercial, y continuaremos con más de su programa Medicina al Día. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y administrar tus propias emociones y las emociones de los demás. Toma en cuenta los siguientes beneficios para mejorar nuestra inteligencia emocional. Identificar la emoción detrás de tus acciones. Amplía tu vocabulario emocional. Profundiza tu análisis emocional. Evita juzgar las emociones como buenas o malas. Mejorar nuestra inteligencia emocional fortalece el autoconocimiento y la toma de decisiones. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la psicóloga Carmen Ortiz. Personas que desean seguirnos a través de nuestras redes sociales FTV05, y también si usted desea ver nuevamente este programa, recuerde que lo puede ver a través de nuestra cuenta de YouTube FTV05. Gracias a sus donaciones nosotros mantenemos este tipo de programación educativa para usted. Antes de ir a un cambio comercial, licenciada, hablamos acerca de ese paso a seguir que deben dar los padres de familia al detectar algún tipo de alarma con su hijo. Yo creo que lo primero es que el padre efectivamente conozca a su hijo. Ese es el primer paso. Y para conocer a tu hijo, nosotros necesitamos revisar ese entorno familiar, cómo lo he guiado, qué cosas le he solicitado a mi hijo, cuáles son las reglas en el hogar. Los muchachos antes se acostaban a las 8 de la noche, ahora los chicos se acuestan a las 12, pero siguen chateando hasta la 1 de la mañana. ¿Quién pone las reglas en casa? El padre. Cuando hay una señal de alarma, si ya estamos en el colegio, lo primero que tienes que hacer es ir al colegio
ir al colegio y solicitar una cita con el psicólogo o con el consejero. No esperar a que te llamen. Yo creo que un padre responsable debe de mensualmente preguntar qué está pasando en el colegio. A veces los consejeros no se dan abastos, sobre todo en las escuelas públicas donde hay una población muy grande de chicos. Escuela privada o escuela pública tiene que tener consejeros y tienen que tener psicólogos. Yo creo que esa planilla se tiene que pagar y es necesaria. Así que si ves un cambio brusco en tu hijo y ya te han reportado del colegio, tenemos que hacer tiempo para sentarnos con ese psicólogo o con ese consejero para ver cuáles son las conductas que el chico está experimentando. Hay ocasiones en las cuales en nuestros hogares se dan situaciones que no controlamos. Si tenemos una relación de pareja que está disfuncional, nuestros hijos están escuchando eso. Así que ellos sencillamente una forma de sacar es llegar al colegio, reventar a alguien o volverse silenciosos. Pero acá el proceso de comunicación es importante. Si usted ha identificado cuáles son las emociones normalmente de su hijo y usted ve un cambio y ya él está en el colegio, usted tiene que ir al colegio a preguntar cómo lo han visto, ha pasado algo, revisar sus notas, importante, revisar también en tu casa, establecer, yo creo en el Balance Scorecard, inclusive desde la casa, escribir cuáles son las conductas y premiar si realmente se merece el premio a ese adolescente o a ese niño es importante porque eso va creando el factor de responsabilidad en ellos. Entonces, va a depender mucho de la conducta que tu hijo esté experimentando porque en algunas ocasiones si tu hijo de la noche a la mañana se puso agresivo, tu hijo empezó a decir palabras obscenas, tu hijo sencillamente le encontraste cigarrillos o le ves que los ojos tienen rojo, tú tienes que llevarlo a hacer un examen completo, pero también tienes que entonces buscar un apoyo psicológico para identificar, porque sé que en muchos colegios te pueden orientar a nivel de todo lo que es la parte educativa, lo que ellos pueden controlar en el colegio, pero si ya hay agresividad marcada, ya hay utilización de droga o de cualquier medicamento como parte de... Los muchachos a veces toman mucha tafil para estudiar y eso sin querer los va induciendo a utilizar otros fármacos y otro tipo de drogas. Entonces es bien importante que nosotros estemos al día en esa observación. Para mí el primer paso siempre va a ser la observación que se da en casa. El segundo paso es llegar al colegio, hablar con el consejero y con el psicólogo. Y el tercer paso que te corresponde a ti como padre es vigilar las notas de tus hijos. Los chicos solamente estudian, nosotros trabajamos para ellos. Ellos solamente tienen una responsabilidad y es estudiar hasta que se gradúen y sean hombres de bien. Pero nosotros como modelos tenemos que revisar en dónde empezó el problema también. Muy bien los pasos que ha mencionado, licenciada, sin embargo, aún existen tabús y creo que esto amerita salir de ellos porque tal vez muchas personas que estén en casa tengan ese temor o ese pensamiento, bueno, si yo voy al psicólogo o si llevo a mi hijo al psicólogo, me estarían tachando, y es una realidad, y lo dicen, me estarían tachando de loco, ¿no? Sí, yo creo que esos tabús con el tiempo han ido quedando atrás. Acuérdense que los tabús le da fuerza a la persona que lo menciona y lo eleva. En este momento para ti y para mí lo más importante es que el muchacho reciba atención. Psicólogo, doctor, profesor, consejero. Ahora, hay algo que cada día está tomando también mucha fuerza y es el apoyo que se da en las comunidades eclesiales, en la iglesia católica y también en otras iglesias hay muchos comités de ayuda. Pero tu primer comité de ayuda es tu colegio. Y si ya las cosas se salen de la mano, entonces tú tienes que buscar un especialista. Ahora hay otros nombres, hay especialistas de aprendizaje, estamos los coach, de una u otra manera. El chico relaciona el coach con el coach de fútbol, con el coach de básquetbol, es la persona que va a sacar lo más lindo que tiene tu hijo. Entonces,
nosotros también tenemos que aprender a venderle ciertos conceptos a los muchachos para que ellos lo acepten. Michael Jordan toda su vida tuvo un coach. El señor que juega golf, que es famosísimo, también siempre ha tenido coach. Entonces, lo más importante es que él sienta que ese padre o ese docente está interesado en que él siga floreciendo y que sea una persona de bien. Entonces, esos tabús nosotros los tenemos que ignorar. Cuando se trata de seguridad de los adolescentes, de los niños, de nuestra familia, nosotros tenemos que ignorar y enfocarnos en el problema. ¿Cuáles serían básicamente, licenciada, esas consecuencias que podría tener un joven de no recibir una ayuda oportuna y también que lo ayude a manejar esa inteligencia emocional, como lo ha mencionado usted? Mira, la inteligencia emocional es lo que permite que el niño sea sociable, que el niño tenga seguridad, que el niño se proyecte, que ese adolescente crezca con la confianza en sí mismo, que cuando se para un espejo, independientemente de lo que digan afuera, él tenga esa seguridad y esa firmeza, y es lo que le permite desarrollarse. Cuando nosotros en el hogar tomamos como una norma compartir una cena, un almuerzo y escuchar, estamos fortaleciendo ese proceso de desarrollo de inteligencia emocional, porque el chico está copiando un modelo de interacción donde mis padres están preocupados porque yo haga las cosas bien, mis padres no me están señalando, me están preguntando. Cada día más en los colegios se están desarrollando actividades extracurriculares, donde tú puedes que tu niño participe de ejercicios, el deporte. Para nosotros, yo pertenezco a Kiwanis y en Kiwanis el deporte ha sido ese vehículo o puente para conectar a las familias con los chicos, con la escuela, con la comunidad. El deporte, el que tu hijo esté ocupado en cosas positivas es bueno. ¿Cuáles serían las mayores consecuencias? Un chico totalmente retraído, un chico que es mucho más probable que caiga en la droga, un chico que lastimosamente puede llegar al suicidio. En Panamá y en el mundo tenemos muchos casos de personas exitosas que lo veamos bien y de pronto entramos al cuarto y encontramos a ese chico con las venas cortadas y que se ha ahorcado, se dice, que se ha ahorcado, se ha quitado la vida. Y esto no debe de pasar si nosotros como padres estamos pendientes hasta del respiro de nuestros hijos, sin robarle su espacio, su privacidad, su deseo de ser. Proponer en nuestras casas, en nuestros colegios, esos espacios para que tú experimentes felicidad es importante. ¿Hace falta en Panamá este tipo de espacios? Yo creo que sí, yo creo que en los colegios se está haciendo muchas cosas para que los muchachos desarrollen su creatividad, pero en Panamá falta mucho, tener muchos más espacios. Mira, recientemente yo vine de Changuinola, de una gira de Kiwanis, y quedé sorprendida. En Changuinola no hay espacios seguros para que los niños tengan un parque así en plena ciudad. Los niños viven encerrados, viven con temores. Es una ciudad que ha crecido, pero que no ha pensado en los niños. Nosotros como Kiwanis, allá sencillamente desarrollamos programas en las escuelas, pero hay que generar actividades donde los niños puedan tener ese esparcimiento, crearles espacios donde ellos puedan ir a desarrollar creatividad, donde los muchachos desarrollen la robótica, que tengan ese ánimo de competencia, de jugar fútbol. Changuinola necesita en un momento dado tener esos espacios. Ahora que estamos en esta conversación me acaban de venir porque a uno de esos niños yo le puse un pin y lo hice niño Kiwanis y le dije que él debía ser un niño de valores. Y cuando su papá lo vio, él se puso a llorar, estaba emocionado. Y su respuesta fue, ahora pertenezco a algo. Y yo quedé helada. Porque dije, para él eso ha sido lo mejor que le ha pasado, porque él ahora siente que él pertenece a algo. No hay lugares. A mí me encanta en Panamá porque las personas que tienen posibilidad llevan a sus hijos a cursos de karate, de taekwondo, los llevan a ballet. Pero hay muchas familias humildes que no tienen acceso a eso. Si la escuela desarrolla actividades extracurriculares y nosotros tenemos voluntarios
y fomentamos el deporte, muchos de esos adolescentes probablemente no caen en pandillas. Y usted toca un punto muy importante porque lo hemos mencionado antes de iniciar el programa acerca del tema del aumento de la violencia en el país. ¿Considera que precisamente la falta de este tipo de espacios donde los jóvenes puedan desarrollar sus talentos podría prevenir el aumento de violencia que lamentablemente los jóvenes son protagonistas de estos casos? La violencia en un país es sinónimo de no educación. En Panamá, las cosas van a cambiar el día en que todos los panameños, no solamente un gobierno, se comprometa con educar, educar y educar. La violencia es producto de eso. Un chico que encuentra en una pandilla aceptación es porque ni en su hogar, ni en su comunidad, ni en su colegio se siente acogido. Pero ellos son mejores psicólogos que nosotros y buscan la manera de atraerlos a través de darles cosas que no deben de dárselo a un niño. Ya para finalizar, licenciada, ese mensaje final que usted le puede brindar a las personas que nos ven, nos escuchan, con respecto a la importancia de la inteligencia emocional de los jóvenes. Para tanto los padres como para los adolescentes, la inteligencia emocional no solamente te ofrece la posibilidad de entender las emociones de otras personas, de entender a esa amiguita que está llorando y ponerte en empatía con ella, sino que te ayuda a que tú crezcas como un chico seguro, con un chico con confianza, que tiene metas, que tiene valores. A los padres, nosotros somos los modelos a seguir, somos los responsables de que ese hijo, que ese estudiante, igual que los maestros, crezca seguro. Así que es importante que nosotros estemos atentos a cada cambio de conducta, a conversar, a entender su idioma. Yo digo entender su idioma, porque nos toca a nosotros como adultos entrar a ese mundo de ellos y ayudarles a que hay cosas en ese mundo que lejos de agregarle valor, lo que hacen es que les restan. Así es, la importancia de la inteligencia emocional, mantener las buenas conductas, la práctica de los valores en casa fueron uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día en compañía de la psicóloga Carmen Ortiz, que nos ha dado a conocer estas experiencias y cómo los padres de familia deben estar atentos a las conductas de sus hijos. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Miedo, tristeza, ira son emociones básicas que mueven nuestros actos. Cuesta mucho manejarlas y en determinadas ocasiones nos sentimos dominados por ellas. Te damos un buen consejo para ayudarte a desarrollar la inteligencia emocional en sus relaciones y habilidades básicas. Mantener una buena comunicación. Aprender a escuchar. Practicar leer las emociones de otras personas. Es muy importante tener una buena comunicación y mantener una buena colaboración entre el hogar y el colegio. Ir a terapia puede ayudar a identificar sus emociones y regularlas.